Bienvenidos. En este video vamos a desarrollar el tema de las teorías sobre la naturaleza del Estado. Estas teorías responden a la pregunta filosófica de ¿qué es el Estado? Y cuando nos preguntamos sobre la naturaleza del Estado o sobre la naturaleza de cualquier otra cosa filosóficamente hablando, nos estamos preguntando por la esencia, por aquello que hace que una cosa sea eso que es y no otra cosa. Es decir, si yo me pregunto cuál es la naturaleza o la esencia de una mesa, me estoy refiriendo a aquellos elementos, a aquellas características que hacen que la mesa sea una mesa y no una carreta. O sea, que es lo que me permite a mí reconocer a la mesa como tal y no confundírmela con un perro. Entonces, cuando estamos hablando de la naturaleza del Estado, del qué es el Estado o de la esencia del Estado, estamos buscando aquellos elementos, aquellas características que convierten al Estado en eso, en un Estado, y que nos permite distinguir un Estado de cualquier otro, de otra formación, elemento o lo que sea. ¿Sí? O sea, es aquello distintivo y característico del Estado que nos permite reconocerlo y distinguirlo de otras realidades. Vamos entonces a ver cuáles son las distintas teorías que a lo largo de los siglos se han ido elaborando, las posibles respuestas que los autores han ido aventurando respecto de qué es el Estado o cuál es su naturaleza. Han habido respuestas de todo tipo y color y de lo más variada y de lo más parecidas posibles, porque después cuando vayamos desarrollando una por una vamos a encontrar que hay algunas que son bastante similares unas con otras. Entonces, si tuviéramos que hacer una primera gran agrupación de teorías, podríamos agrupar todas aquellas que dan una respuesta a la pregunta cuál es la naturaleza del Estado o qué es el Estado, que enfocan en elementos sociológicos. A esas las vamos a denominar teorías sociológicas y son varias. Lo mismo con las deontológicas que se refieren al fin o a la finalidad del Estado, a las jurídicas y a las políticas. Esta es la primera gran agrupación que podemos hacer de teorías de acuerdo al tipo de respuestas que dan a la pregunta de cuál es la naturaleza del Estado. Acá, como vemos, empezamos a acercar un poquito más el zoom y vamos a ver que dentro de las sociológicas hay varias, ¿sí? Ahora las vamos a desarrollar una por una. Dentro de las deontológicas mencionan o agrupan a un solo tipo de teoría o a una sola respuesta. Las jurídicas también tienen varias y las políticas también tienen varias. Entonces vamos a ir categoría por categoría, analizando un poquito qué es lo que dicen las principales teorías respecto de qué es el Estado y cuál es su naturaleza. Vamos a comenzar entonces con las sociológicas, que son las más numerosas, y como dije al principio, vamos a encontrar que pueden ser bastante parecidas o tener pocas diferencias o matices muy sutiles. Acá tampoco es el lugar donde vamos a profundizar a fondo como para encontrar las sutiles diferencias que pueden haber entre distintas teorías, sino simplemente presentar en un pantallazo una explicación somera de cuáles fueron las principales respuestas dadas en torno a esta pregunta. ¿Qué tipo de respuestas agrupamos dentro de de las teorías sociológicas? Son todas aquellas que entienden que la esencia, que lo característico del Estado se refiere a algo vinculado con lo social o con lo sociológico, ¿sí? O sea, seguramente van a poner el acento o van a entender que lo más característico que el Estado tiene es algo, que ahora vamos a ver qué puede ser, algo que se vincula con lo sociológico. Entonces vamos a tener, en primer lugar, y no es por orden cronológico, sino es la que está en el primer, en el primer espacio de nuestra pantalla, las que vinculan al Estado con la convivencia, es decir, son aquellas que dicen el Estado es la convivencia de las personas. O sea, el Estado existe porque las personas conviven. Y eso es el Estado. O sea, aquello que convierte a un Estado en lo que es un grupo de personas conviviendo.
¿sí? Esa es la teoría de la convivencia. Insisto, estoy dando un pantallazo de estas teorías. Por supuesto que tienen un mayor desarrollo, pero acá es simplemente para presentarlas. La segunda que vemos en nuestra pantalla es el Estado es una asociación encaminada a un fin, que si hilamos un poquito fino, es como una derivación de la anterior a la que le agregamos un elemento más. Si, o sea, la otra hacía mención solamente a la convivencia, acá esa convivencia es una asociación. Si, o sea, la asociación presupone la convivencia, pero ya nos habla de que no es una convivencia desvinculada, sino que es una convivencia en donde todas las personas que conviven se asocian y al asociarse presuponemos la participación, el aporte en algo que tiene un fin común. ¿Sí? O sea, una asociación es cuando todos ponen su granito de arena para lograr algo. ¿Sí? Entonces, este estado como asociación para lograr un fin sería una teoría de la convivencia un poquito más elaborada. Otras teorías hablan de que el Estado es la relación de mando y obediencia, o sea, ponen el foco, aquello que es característico y distintivo del Estado es esa relación social que existe en la que unos mandan y otros obedecen. Lo mismo sucede con la siguiente teoría, que es la que habla de gobernantes y gobernados. En definitiva, no es más que una teoría de mando y obediencia con nombres técnicos, ¿sí? Porque lo que hace es una referencia a la dualidad que existe entre quienes gobiernan, que en definitiva son los que mandan, y los gobernados, que son los que obedecen. La cuarta teoría es la que se le atribuye a Marx, ¿sí? Que él explica esa relación, él también habla de la relación de mando y obediencia, pero él entiende que esa relación de mando y obediencia la encuadra dentro de lo económico, ¿sí? Es una relación de mando y obediencia económica y que por lo tanto para él la relación política esencial es aquella en la cual los oprimidos o los que son mandados luchan contra los que los oprimen o contra los que los mandan, ¿sí? O sea, básicamente en términos marxistas es la lucha del proletariado contra la burguesía. Entonces, para él el Estado es eso, es esa lucha permanente y dialéctica entre los que están oprimidos y aquellos que los oprimen. Otro grupo de teorías son aquellas que confunden al Estado con alguno de sus elementos. Vamos adelantando desde ya aquí que los elementos del Estado son tres o cuatro, dependiendo del autor que sigamos, que son el territorio, la población, el poder y algunos agregan el gobierno. Entonces, estas teorías sociológicas que confunden el Estado con alguno de sus elementos son aquellas que dicen el Estado es la población. Lo característico y lo distintivo del Estado es la existencia de una población. Otros, las que dicen el Estado es un territorio. Eh, Asocian o confunden o subsumen el Estado en el territorio y lo mismo con el poder o lo mismo con el gobierno. Está claro que todos estos elementos son necesarios y que si ellos no están, no hay Estado. No hay Estado si no hay población, no hay Estado si no hay territorio, no hay Estado si no hay poder. Claramente esto es así, pero eso no significa que el Estado sea solamente eso. Aquellos que hablan del Estado como una institución, y acá voy a ir planteando una diferencia para cuando después veamos las teorías jurídicas. Acá la institución se refiere nuevamente a una agrupación humana con un fin, algo así como una formación, y por esto hago la aclaración de que después lo vamos a distinguir con respecto a lo de las teorías jurídicas. Es como si fuese una persona jurídica, la institución es como si fuese una persona jurídica, es decir, un grupo de personas que se asocian y que se estructuran y que se organizan y que se dan ciertas reglas para lograr un fin en común, como si fuese una sociedad o una empresa. Simplemente que las teorías sociológicas, en lugar de poner el acento en
las reglas jurídicas o en la organización jurídica de esa institución lo ponen en el aspecto sociológico, que es ese grupo de personas que se asocia con un fin. Y por último, el de la persona moral, que ahí vemos la figura del leviatán de Thomas Hobbes, va por el mismo lado, ¿sí? Persona moral en este caso no es una persona, no se refiere, lo moral aquí no se refiere a lo ético o a comportarse de acuerdo a ciertos valores, sino lo moral es por oposición a lo físico. No es una persona física del Estado, porque claramente no lo es, sino que es una conjunción de personas que se organizan, digo, insisto, va por el mismo lado de la asociación y de la institución, simplemente que este autor prefiere llamarlo persona moral. En segundo lugar, teníamos entonces las teorías deontológicas, que es básicamente una sola, que deontología se refiere al fin del Estado, no al fin como final, sino al fin como finalidad. Es decir, la teoría deontológica lo que dice es, el Estado tiene un fin, existe para lograr una finalidad. Si no logra ese fin, si no tiende a lograr ese fin para el cual existe, entonces no es lo que es. Es como si nosotros dijéramos, una cámara de fotos existe para sacar fotos. Si no saca fotos, entonces no es una cámara de fotos. ¿Sí? O sea, básicamente la explicación sería esa, que la naturaleza del Estado, lo que convierte al Estado en lo que es el hecho de tender hacia un fin que es el bien común, y en tanto y en cuanto el Estado no persiga esa finalidad, no busque lograr y conseguir ese objetivo, entonces no va a ser un Estado, sino que va a ser cualquier otra cosa. Luego tenemos entonces las teorías jurídicas que, como vemos, vamos a encontrar algunas que son bastante parecidas a las sociológicas y también parecidas entre sí entre las jurídicas, ¿sí? La primera que vamos a analizar es la que asocia al Estado con el ordenamiento jurídico. Esta se atribuye al autor austríaco Hans Kelsen. Kelsen decía que el Estado es idéntico o se puede identificar o es igual al derecho. El Estado es derecho. Y para Kelsen, el derecho son las normas jurídicas, ¿sí? Entonces él hace como una triple identificación o una triple identidad en la que el Estado es derecho y el derecho es norma. Por lo tanto, para él, el Estado puede completamente identificarse con el ordenamiento jurídico, que es esa famosa pirámide de Kelsen, donde se organizan jerárquicamente todas las normas que existen en un Estado. Entonces, el Estado es eso, las normas que existen en ese Estado. La segunda teoría, entonces, es una que echa mano de un concepto muy elemental del derecho, que es la relación jurídica. La relación jurídica es una relación entre dos o más personas que está regulada por el derecho. Entonces, la teoría que entiende al Estado como la relación jurídica entre gobernantes y gobernados sería justamente eso, una relación entre dos o más personas que serían los gobernantes y los gobernados, que se encuentra regulada por el derecho. Es más o menos, usted me van a decir, es más o menos como la teoría sociológica del mando y la obediencia o de los gobernantes y los gobernados. Sí, pero como acá se la engloba bajo el paraguas de la relación jurídica, se pone el acento no solamente en la relación entre las dos personas, gobernantes y gobernados, sino que esa relación jurídica se encuentra regulada por el derecho. Entonces, por eso se la ubica dentro de las teorías jurídicas.
Luego tenemos la de la asociación recubierta por el derecho, que vendría a ser lo mismo que la de la institución, de la sociológica de la institución. Nuevamente, acá nos habla de una asociación, de un grupo de personas que se asocian, que se juntan, que ponen cada uno su parte para el logro de un fin, solamente que como esta pertenece a un autor jurídico, entiende que lo importante de esa asociación es que esté recubierta por el derecho, es decir, que esté em, forrada de reglas jurídicas que ordenen y organizan esa asociación. Lo mismo la teoría de la persona jurídica. Si la persona jurídica vendría a ser el equivalente al de la persona moral en la sociológica. Persona jurídica dentro del ámbito del derecho es lo opuesto o lo contrario a la persona física o a la persona de existencia humana. Entonces, el Estado, para esta teoría, el Estado es una persona jurídica, que de hecho lo es, pero bueno, no sé si eso es lo único que define al Estado. O sea, el hecho de que el Estado sea una persona jurídica no significa que sea solamente eso o que esa característica sea la que explique qué es el Estado o cuál es su naturaleza. Y por último, dentro de las teorías de patrimonio, de las teorías jurídicas, tenemos la teoría del patrimonio que dice que allí donde existe un patrimonio, es decir, bienes o recursos que se apliquen para lograr a un fin, en el derecho es fundamental que todo patrimonio, ¿sí? Todo conjunto de bienes, esté asignado a algún sujeto, pertenezca a alguien, ¿sí? Entonces, en el caso del Estado, al existir un patrimonio que se encamina hacia el logro de un fin, ese patrimonio encaminado hacia un fin debe tener un sujeto que lo administre o que lo posea o que sea su titular y entonces eso sería el Estado. El Estado sería el titular de ese patrimonio. Y por último tenemos las teorías políticas, donde también vamos a encontrar bastantes similitudes. La primera de ellas nos habla de el Estado como soberanía, porque pone el foco en una característica eh, primordial del poder político, ¿sí? Que es, digamos, eh, exclusiva del poder político, que es la característica de ser un poder soberano. ¿Qué significa soberano? Que no se somete a ningún otro, que no responde a ningún otro, que no depende de ningún otro. Entonces, como el poder político es esencialmente soberano y es el único poder que es soberano, entonces el Estado es soberanía. Luego tenemos el Estado como unidad de decisión, ¿sí? Y acá es una teoría bastante vaga que no queda muy claro, se aparece como una derivación de la teoría del Estado como soberanía, em, dado que nos habla de la posibilidad de tomar decisiones y de imponer esas decisiones y de lograr que esas decisiones se obedezcan, ¿sí? Entonces está emparentada con las de mando y obediencia y también está emparentada con la teoría de la soberanía en tanto y en cuanto el poder político como poder que no depende de ningún otro y que es el máximo poder dentro de un espacio territorial, es el que logra tomar esas decisiones e imponerlas y hacerlas cumplir. Luego tenemos al Estado como régimen político o como política plenaria. Esto se encuadra dentro de la clasificación que había hecho Aristóteles de la política como actividad que podía ser arquitectónica cuando se refiere a los gobernantes hacia los gobernados, política agonal cuando se trata de los que tratan de llegar al poder o de los que están en el poder y tratan de mantenerse en él, o la política plenaria, que es justamente a la que hace referencia esta teoría, que es el conjunto de las personas, tanto de los que gobiernan como de los que son gobernados, que actúan plenaria y colaborativamente
para lograr un fin. Entonces, el Estado sería eso, la colaboración o la cooperación o la participación de todos en el régimen político. Y por último tenemos la de el Estado como nación políticamente organizada, que, digamos, encuadra dentro de lo que es la teoría francesa que viene desde la Revolución, de la época de la Revolución Francesa, en la que el basamento, el elemento primordial es la nación. Este es un concepto que lo vamos a ver en otros videos o en otras, en otra oportunidad. Eh, la nación sería el elemento aglutinante y esa nación, ese conjunto de personas que tienen elementos aglutinantes en común, se organizan política y jurídicamente y el resultado de esa organización sería el Estado. Es el famoso Estado-nación. ¿M? Así que esto es un poquito el repaso sobre las teorías sobre la naturaleza del Estado. Espero que les haya sido útil y nos vemos en la próxima oportunidad.